Brecha digital. La brecha digital, entendida como el acceso diferencial a las nuevas tecnologías de la información y la telecomunicación, crea desigualdad en las personas, especialmente en las de los países, regiones y comunidades más pobres, quienes se encuentran en desventaja ya que se les dificulta la educación y el desarrollo social. Pero ¿cómo afecta la brecha digital a las personas menos favorecidas? Teniendo en cuenta que cada vez la información relevante se concentra en sitios web, la brecha digital genera desventaja en la medida en que los excluidos no tienen acceso a esa información laboral, educativa, política, etc., aumentando las desigualdades sociales y, en consecuencia, no permitiendo la movilidad social ni el mejoramiento de la calidad de vida. Tanto es así que la brecha digital se considera hoy día como una nueva forma de exclusión social. Existen varios tipos de brecha digital, entre los que se pueden nombrar la brecha digital generacional, la económica, la política, la lingüística y la brecha digital por discapacidad. Sin embargo, algunos autores como Bocanegra reconocen la accesibilidad y la brecha como problemáticas diferentes, y a la accesibilidad indilgan problemas como el diseño de la presentación de información digital, que hasta ahora está concebida para personas sin limitaciones y que excluye negando la accesibilidad a personas con discapacidad. Estas condiciones se mezclan con factores como la capacidad de cada individuo y la infraestructura de cada región, hogar, escuela o universidad, determinando el nivel de digitalización de una sociedad o persona en particular. En cuanto a la brecha digital política, hace referencia a la desconexión o restricción de contenidos de sitios web que hacen algunos gobiernos con las páginas que no se encuentran alineadas a sus políticas de gobierno. Para reducirla solo se necesita la voluntad política. Gobiernos que respeten el derecho a la información de sus ciudadanos, que no bloqueen y persiguen a los sitios web que no simpatizan con su doctrina. Gobiernos que reconozcan la importancia del derecho a la información y la importancia que ésta tiene en la educación y el desarrollo de su propio país. Con respecto a la accesibilidad de los individuos a la información, se reconocen dos tipos de personas a las que David White denomina residentes y no residentes digitales. Denomina residentes a las personas que usan Internet para la vida diaria en plataformas educativas, redes sociales, bancos, etc. Por otro lado, reconoce a los no residentes, que son quienes por motivos de brecha digital, falta de capacitación o discapacidad no hacen uso de las redes sociales. En ese sentido, los gobiernos, las empresas y toda la sociedad deben trabajar para que se identifiquen las causas que generan la brecha o exclusión digital y, basado en las realidades de cada comunidad, diseñar programas específicos que permitan reducir los factores generadores de la problemática. Desarrollar habilidades que permitan conocer las nuevas tecnologías, acceso, uso, recuperación y almacenamiento seguro de la información a los ciudadanos no residentes, es decir, haciendo inclusión digital desde la educación. Para ello se requiere de una educación integral que permita a más personas alrededor del mundo saber usar las redes para comunicarse y darle uso para beneficio y el desarrollo individual y comunitario. Como lo manifiesta Bocanegra, es de gran importancia conocer cifras e indicadores que den luces sobre el diseño de políticas y caminos que contribuyan al aprovechamiento de las TIC y que dimensionen las problemáticas y su evolución, para que de manera oportuna se busque la masificación de redes, el control estricto a los operadores de redes y los accesos a Internet desde una política regulada de telecomunicaciones donde los propietarios de las redes o prestadores de servicios no abusen de su posición dominante. Los gobiernos y las empresas deben enfrentar y controlar de forma continua las dificultades que se presentan para que las poblaciones no sean excluidas del acceso a la información y de las redes, creando redes, regulando los abusos de las empresas productoras de hardware y software, que generan excesivo consumismo con la obsolescencia programada, creando inseguridad en la red mundial de datos y, por otro lado, vendiendo las soluciones a los problemas que ellos mismos han creado. De la misma manera, creando nuevos aparatos con pequeños cambios y usando la publicidad para hacer sentir al consumidor desactualizado. Y en consecuencia generando un ciclo de consumo programado
para aumentar los ingresos de las compañías productoras en detrimento de los consumidores y el aumento de la brecha digital y el subdesarrollo. Se hace necesario también que los gobiernos incluyan en sus planes de desarrollo la importancia de reducir la brecha digital de sus poblaciones, promoviendo la investigación en software y hardware en los colegios y universidades, el cual suele estar monopolizado por unas cuantas compañías como Windows. Se necesita de investigación que genere conocimiento a todo nivel, técnico, tecnológico y científico de apoyo, desarrollo y promoción del software libre, y como manifiesta Bocanegra, aprovechando los recursos de naciones interesadas en intercambios de tecnología por productos o ideas innovadoras. Asimismo, y con la visión de Richard Stallman, promotor del movimiento software libre, quien es convencido que los gobiernos deberían comprometerse con eliminar de las escuelas el uso del software privativo, ya que este, como lo llama Stallman, lo ha manifestado muchas veces, priva de la creatividad a los estudiantes en el desarrollo de nuevo software. Es decir, que los gobiernos deberían reconocer los beneficios del software libre y promover desde la educación la creación de programas que ayuden a las soluciones puntuales de las problemáticas en cada región, de acuerdo a su vocación, ya sea minera, agraria, industrial, pecuaria, manufacturera, turística, médica, etcétera, etcétera. De esta misma perspectiva, los gobiernos deben patrocinar la investigación y el desarrollo de programas que permitan romper la brecha digital lingüística o la brecha por discapacidad, estimulando desde sus sistemas educativos la creación de software que ayude a las personas con discapacidades, con software libre que permita la rehabilitación y el acceso a contenidos educativos y la posibilidad de ser evaluados y retroalimentados por sus maestros, ya que, como todos sabemos, la educación es fuente de desarrollo social que da cuenta de ese tema debido en gran parte a que la educación pasa necesariamente en el mundo actual por el desarrollo de las TICs. Según cifras de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, el alto grado de desigualdad en la distribución de equipos de TIC y el acceso a Internet, que es más del doble de los niveles medios de la desigualdad entre los ingresos, se observa una mayor desigualdad en las tecnologías introducidas más recientemente. Los sistemas móviles son una excepción notable a esta regla. El análisis de si la brecha digital está aumentando o disminuyendo es complejo. De las investigaciones de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, se desprende que los niveles de desigualdad de estas distribuciones han disminuido relativamente poco con el tiempo, de lo que se podría decir que la brecha digital no es un fenómeno meramente económico, sino que en él confluyen diversos factores que afectan la accesibilidad y la comunicación de las comunidades, las cuales deben de ser atendidas por los gobiernos desde la educación y la asignación de recursos en sus planes de desarrollo que dé la importancia necesaria a esta problemática.